Así estamos grabando. Ok, entonces vamos a irnos a Costa Rica en el periodo liberal. Ok, entonces, igual, no apaguen el micrófono. Hoy ocupo que conversemos porque no me va a dar la voz para hablar solo yo las 2 horas. Si es posible, tranquilidad. Ok, quiero que analicen esa imagen. ¿A dónde han visto ustedes eso? ¿O lo han visto antes? En el en el Teatro Nacional. Muy bien, Sasha. Ujú. ¿En dónde está eso? ¿En qué parte del teatro? Como entrando, Ujú. en, sí, como entrando en la parte de arriba. Correcto, eso es un fresco. Ujú, Ok, ujú. el Teatro Nacional tiene una cúpula. ¿Qué es una cúpula? Es esto. Esto está aquí en Cartago, en el Liceo de San Luis Gonzaga. El Teatro Nacional tiene una igual, ¿cierto? Como de color rojo. Sí, sí. Esto se llama arte neoclásico. El neoclásico es un tipo de arte que salió de Francia, digámoslo así, y que trata como de imitar algunas cosas de la arquitectura grecorromana, ¿verdad? Todo este uso como, ven, estas cositas de acá, estos triángulos que está acá, los dinteles, las columnas. En el Teatro Nacional también hay de eso. Ok, esto es la alegoría al café y el banano. ¿Ok? ¿Esto qué es lo que representa? Pensando en la Costa Rica de aquella época. Vayan pensándolo mientras si hay alguien más esperando en la lista de espera. ¿Qué están haciendo las personas aquí? Acá. ¿Qué están haciendo estas muchachas? Recolectando café. Recolectando café. Muy bien, Vanessa, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Vanessa, ¿a dónde están cogiendo café? ¿A dónde está ese cafetal? Está como, es que a la par está como el puerto, pero no Ajá. sé, Sí. Dígame una cosa, Vanessa. ¿Usted ha visto alguna mata de café en su vida en Punta Arenas? no, ¿Verdad? Está raro. Ok, correcto. Los cafetales no crecen en los puertos. ¿A dónde se da el café? En el Valle Central, en las zonas altas. Existe café de bajura, por ejemplo, en Turrialba, en algunas otras zonas, pero normalmente el café se da en las zonas altas. Central, lo que hablábamos antes, Desamparados, Heredia, San José. Ok, esto quiere decir que la persona que pintó esa obra, ese fresco, no es costarricense. Ok, ok, voy a silenciarte un toque, Vanessa. Ok, bien, ese es el primer elemento, ¿verdad? Luego, esto que tenemos acá, este personaje representa, ¿verdad? Lo que es la producción de banano. Eh, Notan algo particular en esta imagen, no notan nada extraño. Normalmente, una persona que cargue un como racimo, ajá, ajá, que no concuerda con una persona que se dedica a la labor. ajá, y no solamente eso, Vanessa, vea cómo está agarrando el racimo de plátanos, ¿ok? Digámoslo así, vamos a ver, aquí. Ajá, el plátano está al revés, sí, más o menos así. Es decir, usted agarra un racimo de plátanos, usted lo agarra de la chira es como esto que está acá, ¿verdad? Usted agarra de la chira y se lo echa al hombro, ¿ya? Aquí lo está agarrando justamente al revés, ¿verdad? Además, probablemente, si dependiendo de cómo esté la mano, se le pueden como desparramar hacia abajo. Esto es así, y ya con esto termino el comentario, porque esto no lo pintó un costarricense, es, o un italiano, ahorita no recuerdo exactamente, pero lo pintó a pedido.
Ok, este puerto, ¿cuál puerto creen ustedes que sea? ¿Cuál puerto era el principal de Costa Rica en aquella época? ¿Cuál puerto mandó a modernizar Juanito Mora? Hay dos, tiene que ser uno de los dos. Limón o Punta Arenas. Creo que Punta Arenas. Correcto, es Punta Arenas. Ok, entonces, Costa Rica en aquella época, ¿a cuál país era el que le exportaba? ¿Cuál era la principal potencia de exportación de Costa Rica? Les doy una pista. Es antes del siglo XIX, perdón, es en el siglo XIX, ¿verdad? Antes, evidentemente, de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la gran potencia mundial. Pero antes, ¿quién era? No, no era España. España había dejado de ser potencia. Digamos que está entre España y Estados Unidos. Decía Eduardo Galeano que España tenía la vaca, pero estos que los que me estoy refiriendo se tomaron la leche. Les voy a dar otra. Muy bien. Ilinet. Excelente. Inglaterra. Ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Observen esto de aquí. Vamos a ver acá. Y ahí están viendo mi buscador, me parece. Es muy rápido. Ok. El principal puerto de Costa Rica estaba en Punta Arenas. Ese puerto lo mandó a modernizar Juan Rafael Mora Porras. La primera exportación que Costa Rica hace de café lo hace a través de Chile, ¿verdad? El café salía con, dizque que con bandera chilena. Ok, estamos hablando en el siglo XIX. Ok, aquí está Punta Arenas, ven, está la rayita del puerto y el barco sale de acá. Ahora, Inglaterra está, está Londres. Ok, entonces eso quiere decir que cada cargamento de café tenía que hacer este recorrido. Bajar, acá, puro cono sur, sea, ya sea por el estrecho de Drake, acá, estrecho de Magallanes, que es por estos canales que están por aquí, subir el Atlántico Sur y llegar hasta Inglaterra. ¿Okay? Costa Rica tiene una ventaja, es la istmicidad, es decir, si Costa Rica va a desarrollar un puerto en el Atlántico, y nos ahorramos un continente de distancia. ¿Ya? El asunto es que eso no era ni fácil ni rápido. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos, ya hoy en pleno siglo XXI, de ahí, ahorita se viene un temporal muy grande y hay calles aquí en Limón que se colapsan. ¿Cómo habrá sido en aquella época? ¿Ok? Entonces, una de las tareas para estos liberales era desarrollar un camino hacia Puerto Limón. ¿Ok? Entonces, entramos en materia, llegamos a Tomás Guardia. Tomás Guardia llega al poder en 1870 luego de un golpe de Estado al presidente Jesús Jiménez, que por cierto, este Jesús Jiménez es el papá de Ricardo Jiménez Unamuno. Guardia crea la Constitución de 1871, que es base de la actual, y toma algunas medidas que son un poco, eh, si se quiere llamar, eh, adelantadas a su época, como por ejemplo la abolición del ejército, esto por influencia también de su esposa. Inició la construcción del ferrocarril. Costa Rica le pide dinero a un banco inglés, ¿verdad? De Inglaterra, como mencionamos, era la principal potencia, y ese préstamo
digamos que todo el dinero que se pidió prestado no llegó completo. Entonces, no se pudo terminar la construcción del ferrocarril. Se comenzó, pero no se terminó. Con su llegada al poder se dio mucha estabilidad política con los ideales de orden y progreso. Esos son los ideales del liberalismo político. ¿Ok? En el liberalismo se plantea la laicidad del Estado, ¿verdad? Esto un poco más, lo vemos un poco más recientemente. Entonces, dentro de esta cuestión, la iglesia y el Estado se van a separar. Eso trajo muchas consecuencias y muchas resistencias de parte de gran parte de la población. ¿Por qué? Porque digámoslo así, el antónimo o el opositor de un liberal es un conservador. Y normalmente los sectores más conservadores están vinculados a temas de iglesia y demás. Esto se hizo durante la administración de su yerno, Próspero Fernández Oriamuno, quien desarrolló lo que fue la secularización de los cementerios y la enseñanza laica. ¿Ok? ¿Qué será esto de enseñanza laica? Bienvenida, Henning. A lo que no me, a lo que me, es como que las personas que ya estaban avanzadas le daban clases a los chiquitos. ¿Era eso o no? No, laico quiere decir no religioso. ¿Eso qué quiere Ah, decir? Que anteriormente mucha de la educación se daba a partir de instituciones relacionadas con la Iglesia Católica. ¿Ok? Durante todo el periodo colonial, la Iglesia tuvo ese poder. Y la secularización de los cementerios. ¿Ok? Esto también es muy importante. ¿Qué creen ustedes que significa eso? Secularizar los cementerios. ¿Verdad? ¿Por qué una política de secularizar cementerios? Pregunto, nadie se quiere morir, pero si usted se muere, ¿verdad? Si uno se muere, ¿con quién hay que hablar para tener un nicho ahí donde lo tiren a uno? ¿Quién se encarga de hacer esos trámites? ¿O a quién se le compra el nicho? A la municipalidad. Antes de eso, los cementerios eran administrados por la iglesia. Entonces, si usted tenía algún conflicto con la iglesia, ¿verdad? Le toca, como decía la canción de Antonio Aguilar, ¿verdad? No lo entierren en sagrado, sino en tierra bruta donde lo pise el ganado. Entonces, esto también es muy importante. Además de la secularización de los cementerios y la enseñanza laica, se desarrolla la reforma educativa de Mauro Fernández, que es este señor que nosotros vemos aquí. Este señor, ¿lo ven? Mauro Fernández Acuña, del 7 de 2000. Esto es muy importante. A partir de la reforma educativa, se comienza a desarrollar, ahora sí, una idea de nación, ¿ok? Una idea de proyecto político nacional encabezado por estos liberales. A partir de acá, se comienza a fomentar o a desarrollar el tema de la historia patria y se comienzan a desarrollar instituciones educativas que van a dar pues esa formación a las personas y que van a apoyar en el proyecto de identidad nacional, ¿ok? Que es un proyecto de identidad muy europeizado, ¿ok? Eso es muy importante, ¿verdad? De hecho, aquí comienza la llegada de migrantes europeos a Costa Rica, ¿ok? Sobre todo con lo que fue la, eh, la, la construcción del ferrocarril Atlántico. Que para eso vamos a hablar de este señor, ¿ok? Este señor se llama Minor Cooper Pitt, ¿ok? Entonces,
eh, un elemento muy importante que yo les mencioné antes fue el tema de la construcción del ferrocarril. ¿Ok? El dinero que Costa Rica pidió no llegó completo. ¿Ok? Entonces, eso pues, provocó que Costa Rica no pudiera terminar de construir el ferrocarril y que el tramo quedara a medias. ¿Ok? Entonces, vámonos un momentico a la página 120. ¿Ok? Como Costa Rica, véanlo acá, página 124, por favor. Dice, por tal motivo, estamos hablando justamente del tema de la infraestructura del ferrocarril, el país se endeudó con préstamos ingleses por más de 3 millones de libras esterlinas, del cual solo una tercera parte llegó al país. Esto influyó para que el proyecto quedara inconcluso a causa de los problemas administrativos y la falta de recursos. ¿Ok? ¿Me siguen? Debido a estos inconvenientes, se llevó a cabo la firma del contrato Soto-Kit, figura 71, entre el entonces presidente Bernardo Soto y el empresario estadounidense Minor Kitt. En realidad, no era presidente, era ministro de Hacienda, cuando eso gobernaba su suegro, Próspero Fernández, que le dio un impulso fundamental a la empresa al asegurar las condiciones para que la importante obra se concretara. En realidad, los Costa Rica, señor que era tío de Minor, que se llamaba Henry Mejis. Este señor Mejis había sido agrimensor es como decir topógrafo, y él había trabajado en la construcción del trenes por ejemplo, en Perú. Entonces, este señor, cuando llegó a Costa Rica, era un muchacho, era neoyorquino, y él, pues, tenía experiencia en este tipo de trabajos. Y además tenía una compañía, o fundó una compañía que se llamaba la Boston Fruit Company. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el acuerdo? Minor Kidd propuso arreglar la deuda que el gobierno había contraído en Inglaterra, ¿verdad? El préstamo aquel, y terminar la construcción de la obra. A cambio, se le concediera la explotación del ferrocarril por 99 años, facilidades portuarias en Limón y que se le otorgaran vastas extensiones de tierra en la zona, 800.000 acres. 800.000 acres son 320.000 hectáreas. El gobierno del general Fernández aceptó la propuesta de Kitt y firmó el contrato correspondiente en 1884. El desarrollo del ferrocarril tuvo importantes repercusiones para la economía, pues entre ellas se mejoran las condiciones comerciales y el aumento de las exportaciones e importaciones, al acortar enormemente la distancia de comercio con Europa y Estados Unidos. Ok, entonces, este señor lo que hizo fue fundar pequeña empresa y comenzó a producir bananos dentro del territorio que le fue dado a cambio de la explotación. Para la elaboración o para la construcción más bien de este ferrocarril, primero se echó mano de inmigrantes europeos, principalmente de italianos. ¿Okay? Estos italianos no aguantaron el trabajo, ¿verdad? Estamos hablando para que ustedes lo pongan en dimensión. No sé si nos acompaña gente de Guapiles en este momento, ¿verdad? Cuando en Guapiles, ¿verdad? O más, digamos, hacia la zona de Limón, ¿verdad? Guásimo, Pocora, cuando ahí hace calor, ¿verdad? Ese calor de las 10 de la mañana con humedad, ¿ok? Entonces, esas condiciones fueron pues muy difíciles para los italianos, no se terminaron de quedar ahí, pero sí se quedaron en Costa Rica. Muchos de esos italianos venían con ideas relacionadas con movimientos políticos, comunistas y anarquistas, y eventualmente pues comenzaron a poner en cuestionamiento muchas prácticas abusivas que se desarrollaron contra algunos trabajadores. Eso lo vamos a ver más sobre todo a partir de 1920. Otro elemento importante, aparte de los italianos, otro grupo importante que llegó fueron chinos, ¿verdad? Quienes hayan, no sé si ustedes conocen Limón, en Limón, cuando usted está entrando a al centro, digámoslo así,
usted ve como hacia la izquierda está el cementerio, ¿verdad? Cuando usted va entrando, un poquito después creo que es de Recope, y ahí hay unas tumbas que tienen como característicos, porque hay una colonia china importante. Sí, los chinos tampoco, los chinos de hecho se quedaron trabajando en comercio, ¿verdad? Buenos para comerciar, y finalmente optaron por traer trabajadores antillanos, principalmente de Jamaica, ¿ok? Y eso es, pues, parte de la población que le da el peso, digamos, de la población afrodescendiente a la provincia de Limón. Solo que en este proyecto educativo y de Estado que se venía gestando, pues las personas afrodescendientes no entraban. Entonces ellos, a pesar de que vivían en Costa Rica y trabajaban en Costa Rica, pues no se les consideraba o no se les percibía como tales. ¿Ok? Ese dato es muy importante. Este señor comenzó desarrollando lo que se llaman compañías por acciones. ¿Alguien sabe cómo funciona eso? ¿O ha escuchado ese concepto de compañía por acciones? ¿No? Ok. Digamos que yo tengo una empresa y yo quiero que mi empresa crezca, ¿ok? Entonces, yo no voy a pedirle plata a un banco, ¿ok? Sino que yo le digo a Gabriela Canales, le digo, ok, vea, yo le voy a dar a usted este papel, ¿ok? Este papelito vale por el 1% o por el 5% de mi empresa. Entonces, yo se lo vendo y a cambio Gabriela me va a dar lo que, según lo que vale mi empresa, lo que corresponde al 5%. ¿Ok? Eso es una compañía por acciones. Entonces, este señor comenzó con un territorio muy pequeño y comenzó a desarrollar eh, enclaves, comenzó a desarrollar compañías a lo largo de todo ese territorio. Entonces, si ustedes observan bien, ¿ok? Tenemos lugares como, por ejemplo, Jamaica, República Dominicana, Cuba, México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia. Toda la cuenca del Mar Caribe era un territorio administrado por compañías de este señor. Entonces, él, con su poderío económico, logró comprar más compañías y también lograba comprar gobiernos. Entonces, a partir de lo que les mencionaba antes, del poderío económico que este hombre tenía, comenzó a desarrollar compañías o a comprar pequeñas compañías hasta que creó un gran monopolio que se denominó la United Fruit Company, ¿ok? Que como les mencionaba, tuvo el control en el comercio en todas estas regiones, ¿ok? Y eso generó algo que se llama una economía de enclave. ¿Qué será esto de el enclave? Váyanse, por favor, a la página 129. Listo. Dice que el enclave es una economía, es una actividad económica controlada por compañías extranjeras que logra captar la mayor parte de los beneficios sin contribuir significativamente al desarrollo económico del país que nos hospeda. ¿Ok? Entonces, volvamos al mapa. En el caso de Costa Rica, ¿dónde estaba principalmente el enclave? ¿No creen ustedes que estaba? Enclave bananero. ¿Cuál provincia? En Limón, correcto. ¿Ok? Entonces, en un enclave, mm, la legalidad, digámoslo así,
o las leyes no funcionaban igual que en el resto del país. ¿Alguno de ustedes ha leído Mamita Yunai? Ujú. Ok. En Mamita Yunai se relatan Calufa, relata un poco esas condiciones. La gente que, bueno, en el contexto en que fue escrito Mamita Yunai fue más bien cuando la compañía estaba saliendo de Limón y dejando a toda esa gente botada. Las condiciones sociales y económicas eran muy malas. Entonces, a la gente en el enclave no se le pagaba en efectivo, se le pagaba con vales, es decir, con tiquetes, ¿verdad? Con un papel. Esos vales funcionaban para que usted comprara sus enseres básicos en un comisariato. Un comisariato haciendo algo así como una pulpería. Ahí usted compraba sus herramientas, compraba comida, antibióticos o antídotos para picaduras de culebras si es que le alcanzaba o si es que había, ¿verdad? Eso también fue denunciado por fallas. Entonces las condiciones eran muy malas. ¿Quién era el dueño del comisariato? ¿Quién se les ocurre? El mismo dueño de la compañía. Ese era un negocio muy redondo. Y estas personas, como les digo, no se relacionaban con el resto del país. De hecho, otra de las consecuencias es ¿verdad? El poblamiento en zonas alejadas del Valle Central. Si nosotros nos devolvemos al mapa aquí, nosotros podemos ver que muchos pueblos en Limón están siempre a la par de la línea férrea, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo. Esta es una zona eh, mucha problemática por el tema ambiental, ¿verdad? Por el tema de las inundaciones. Que aquí tenemos a Siquirres, por aquí tiene que estar la línea férrea. A ver, Parroquia, aquí está la línea férrea. Ven, aquí la estamos siguiendo. El tren, ven, el puente. Ok, Siquirres es uno de sus pueblos. Otro pueblo que se creó, de hecho, a partir de la línea férrea, que está antes de Siquirres, es Turrialba. Si nosotros seguimos esta línea, nos va a llevar eventualmente, ven, acá está el puente Pacuari, sigue la línea férrea. Y esto eventualmente nos va a llevar a esta barbilla y eventualmente Vilain, Stanford, eventualmente Strada, eventualmente esto nos puede llevar, por ejemplo, acá, dentro de esta línea férrea, donde está, por ejemplo, Ina, Batán. Todo esto en algún momento fueron biparalales, bueno, todavía en algunos casos son, ¿verdad? Zonas que se fueron desarrollando a partir de la línea férrea, ven, que está como en línea. Siquirres, Batán, Matina, aquí digamos que habían diferentes ramales. ¿Ok? Y finalmente estos llevan hasta Limón. ¿Desde dónde viene esta línea férrea? Esta línea férrea viene desde San José, desde la estación del Atlántico, ¿verdad? Esta estación del Atlántico es la que nos lleva de San José hasta Cartago, eventualmente de Cartago a Turrialba y de Turrialba llegamos hasta. De hecho, aquí hay un pueblito que se llama Peralta, que está en Turrialba, que aquí también hay línea férrea. La línea férrea se construyó a la margen del río Reventas, donde, por cierto, ocurrió un evento muy trágico. ¿Ok? Esto, como les digo, generaba inmigración y problemas sociales. ¿Problemas sociales como cuáles? Piensen en esto, compañeras. Em, la mayoría de las personas que trabajaban en los bananales eran hombres solos. ¿Ok? Entonces, pensemos un poquito mal. Usted es un hombre, no tiene mucha perspectiva de futuro, está solo, tiene un trabajo muy explotado y no tiene compañía.
¿En qué gastaría la plata? ¿En qué creen que gastaría el dinero? Insisto, piensen mal. En vicios, ¿correcto? En el licor, ¿ok? En los burdeles. Entonces, ese tipo de cosas generaban problemas sociales, como qué, como el alcoholismo, como enfermedades sexuales, entre otras, ¿ya? Entonces, esto, como les digo, es muy importante, ¿verdad? Eran personas que no tenían mucha perspectiva de futuro y eventualmente todo eso comenzó a generar un malestar social que eventualmente llegó a un punto de ¿ok? Después de la llegada de los militares, vamos a tener una transición hacia un gobierno de tipo autoritario. Entonces, vamos a volvernos al PDF. Entonces, en el PDF tenemos los tres militares. Estos señores desarrollaron obras de educación y obras de infraestructura. Obras de educación como, por ejemplo, la construcción del Liceo de Costa Rica, el Colegio Superior de Señoritas, lo que fue la secularización de los cementerios, el problema con la Iglesia Católica y el desarrollo del ferrocarril. Estos dos señores llegan apoyados por un partido político opositor a estos liberales que se llamaba el Partido Unión Católica. ¿Ok? Como ellos hicieron una reforma en contra de la iglesia hizo un partido, o el desarrollo de un partido político eh, en contra, digamos, de los liberales. Eso es lo que vimos antes de la publicidad, ¿verdad? De mano Pedro y mano Pablo con el señor presidente forman la eterna viviente de la Trinidad del Diablo. Bien, resulta que después de la salida de Bernardo Soto del poder, había un sucesor, digámoslo así, un candidato que había sido como el preferido, digamos, de estos liberales, de don Bernardo Soto, que pues era como el que ojalá quedara. ¿Me explico? Entonces, este señor se llamaba Ascensión Esquivel. Entonces, vámonos a la página 130, 131. ¿Ok? Entonces, en la 130 viene cómo es que salen los liberales y llegan los autoritarios y por qué son autoritarios. Dice así, las elecciones de 1889 marcaron un cambio importante en la política costarricense, pues se dieron por primera vez las condiciones para el enfrentamiento electoral de dos partidos políticos, el Partido Liberal Progresista, cuyo candidato era Ascensión Esquivel y contaba con el apoyo de Bernardo Soto, y el Constitucional Democrático, cuyo candidato era José Rodríguez, liderado por Rafael Iglesias. ¿Ok? José Joaquín Rodríguez, Rafael Iglesias. Volvemos a la misma dinámica familiar y nepotista. Este señor es suegro de este señor. ¿Ok? Los liberales gozaban de las simpatías de los funcionarios del Estado y del Ejército, mientras que los constitucionalistas buscaban apoyo en los campesinos, artesanos y en la Iglesia Católica, que deseaba recuperar privilegios con las reformas anticlericales. La Iglesia apoyó a Rodríguez e hizo campaña en su favor desde el púlpito. Esperaba que si llegaba a gobernar derogara las leyes que le eran adversas y de esta forma retornar parte del poder que había perdido. En las elecciones resultó vencedor el Partido Constitucional Democrático, es decir, el partido de José Joaquín Rodríguez. El presidente Bernardo Soto, que había aumentado intencionalmente el número de policías antes de los comicios, fue presionado para que se negara el proceso y declarara como sucesor a Ascensión Esquivel. Ante la posibilidad de una institución del gobernante, los sectores de Rodríguez se lanzaron a las calles el 7 de noviembre del 89, con lo cual dejaron ver su posición de que se respetaran los resultados si Rodríguez fuera llamado a ejercer la presidencia. Ante el levantamiento, Soto prefirió abandonar el poder y Carlos Durán gobernó por unos meses y se negó a utilizar el ejército. Lo sucedido el 7 de noviembre ha recibido diversas interpretaciones, desde la Vuelta Popular, que pasó por la disputa entre la clase dominante, hasta la creación de una conciencia cívica. ¿Ok? El asunto es que a partir de este periodo, de este 7 de noviembre, José Joaquín Rodríguez llega al poder. ¿Ok? Solo que a pesar de que él no es un gobernante militar, vean lo que anda con traje, vestido de civil, él sí utilizó medidas autoritarias y su sucesor, sobre todo,
Rafael Iglesias en contra de sus opositores. Por ejemplo, eh, Rodríguez suprimió las garantías individuales, disolvió el Congreso para evitar conspiraciones y un golpe de Estado. Y Rafael Iglesias instauró de manera automática la reelección. Por eso es que este señor gobierna 2 periodos seguidos, porque él cambia la constitución y se reelige inmediatamente. ¿Ok? Entonces, por eso estos dos señores fueron los presidentes, digamos, de cada territorio. Sasha me comentaba del fresco del Teatro Nacional, ¿cierto? Sasha, ¿usted recuerda cuáles eran los retratos que habían ahí? Digamos, usted ve el fresco, digamos, ve el techo y hay como un cuartito y hay unos retratos de unos presidentes. ¿Los recuerda? ¿Alguno se le parece a este? Sí, bueno, me recuerdo que estaba como Bernardo Soto y no me acuerdo el otro, pero sí había visto el de Bernardo Soto. Aquí está Rafael Iglesias, por ejemplo. Ajá. Correcto. Vean, eh, digamos, a la gente de la élite, vean la vestimenta. Sombrero de chistera, guantes, fina. ¿Ok? La mayoría de la gente en este periodo, pues obviamente jamás iba a andar así. Entonces, Rafael Iglesias aprobó la reelección y exilió a sus enemigos políticos. Entre sus enemigos políticos estaban Félix Arcadio Montero y Julio Acosta. Ojo a este nombre de Julio Acosta que más adelante va a ser importante. ¿Ok? Gobierna 8 años hasta que finalmente va a llegar un nuevo tipo de liberalismo, un nuevo tipo de liberales, que se les va a conocer como la generación del Olimpo, estos últimos tres, que son Ascensión Esquivel Ibarra, quien tuvo que enfrentar una crisis muy importante por el del café, Cleto González, herediano, que crea el PANI y construyó la Biblioteca Nacional, y Ricardo Jiménez, quien tuvo que construir Cartago después del terremoto de 1910. Ese terremoto es el que hace que las ruinas de Cartago sean ruinas. Bueno, en realidad no son ruinas, es un edificio que no terminaron de construir. Es la iglesia de Santiago Apóstol. Y creó el Banco Nacional de Seguros y la electrificación del ferrocarril al Pacífico. Ricardo Jiménez, después de este periodo de gobierno, gobernó 2 más. Entre, ay, por la moto, gobernó otra vez entre 1924 y 1928 y otra vez entre 1932 y 1936. Y además también fue presidente de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial, es decir, ejerció los tres. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, este caso nada más les pido un momentito para ir un segundo al baño y ya continuamos.
Gracias por esperar. ¿Me escuchan, sí? Ok. Entonces, los liberales del Olimpo van a plantear el avance hacia este establecimiento del voto primero directo y luego secreto. ¿Ok? Antes el voto era censitario y calificado. ¿Qué significa censitario? Censitario es que se hacía un censo entre los varones en el país para ver quiénes podían votar. Las votaciones eran en dos grados, en dos niveles. En el primer nivel, usted votaba para eh, elegir, para la redundancia, a un elector. Y ese elector votaba por el presidente. No cualquier José Miguel Salas podía ser elector. ¿Okay? Usted tenía que tener una gran cantidad de capital y tenía que además saber leer y escribir. Ahora eso a nosotros nos parece como lo más natural del mundo, pero en aquella época no existía tanto acceso a la educación. Entonces, en 1913 el voto es directo y para 1925 el voto pasa a ser directo y además secreto. El voto es universal hasta 1949, ¿ok? Donde eh, se genera, digamos, o se crea la jurisprudencia para el voto de las mujeres. Cosa que, por cierto, muchas mujeres fueron desarrollando esa lucha a lo largo de todo el siglo XX, ¿verdad? Como, por ejemplo, Ángela Cuña o Carmen Lira, solo por mencionar dos. También aquí vamos a ver una rivalidad política entre Ricardo Jiménez y Cleto González Víquez. De hecho, ellos, ahorita no tengo la tabla de ellos, de los presidentes, pero gobernaron igual, se alternaron. 1906 y 1910, Cleto, y entre el 10 y el 14, don Ricardo. Y entre los años 20 y 30 fueron los demás gobernaron. Don Ricardo gobernó del 24 al 28, don Cleto del 28 al 32 y don Ricardo otra vez del 32 al 30. En el último elemento de este periodo liberal, vamos a hablar de cultura y de identidad. ¿Ok? Entonces, dentro de este tema, vamos a ver una cultura popular y una cultura de la élite. La cultura popular principalmente va a ser el fútbol, las peleas de gallos y las corridas de toros. Mientras que las élites van a tener sus principales gustos con elementos como el teatro nacional, entre otros. También vamos a tener el desarrollo de muchos movimientos intelectuales de influencia socialista y anarquista, una ampliación de la educación a la participación política y la diversidad cultural. ¿Ok? Entonces, esto que tenemos acá es el Club Unión. ¿Ven? En el Club Unión, al frente, hay una estatua de Mora Porras. Este edificio y esta estatua, milagrosamente, no la han botado en San José, que es una ciudad que tiene histórica. ¿Okay? Bueno, sí la tiene, pero lastimosamente hay muchas cosas que se han demolido. ¿Okay? Entonces, ¿alguien sabe dónde está este Club Unión? Todas son de desamparados. ¿Verdad? Cuando uno camina por San José, pasa por ahí. A ver qué tan observadoras son. No, les voy a dar una pista. Aquí usted camina sobre un bulevar y como por aquí está el edificio de correos. Club Unión era, ajá, exactamente, al frente del Banco Central. Muy bien, Norma, al frente del Banco Central. ¿Ok? El Club Unión es el lugar donde se reunía la, lo más de lo más, o sea, la élite de la élite. ¿Verdad? La gente más pudiente, los que tenían muchos cargos políticos y demás. Y aquí tenemos un poco lo que le mencionaba. Aquí tenemos la cultura, digamos, de la élite, ¿verdad? Aquí tenemos el Teatro Nacional, es un teatro pequeñito.
es mucha influencia francesa. Vean lo que les mencionaba antes, ¿ok? Tenemos esta forma de triángulo arriba, tenemos eh, las columnas, ¿ok? Tenemos estas figuras de ángeles, y aquí pues no se ve por la perspectiva de la foto, pero aquí detrás está la cúpula, ¿verdad? Usted entra al teatro y en el centro, ¿verdad? Usted ingresa por este sector acá, y sobre la cúpula, ¿verdad? O más bien bajo la cúpula está la imagen que vimos al inicio de la teoría, ¿verdad? Del Café del Banano. Y esto que tenemos acá es el primer equipo campeón de fútbol, ¿verdad? El primer campeón nacional, el primer torneo nacional como tal se disputó en 1921. De hecho, este señor que está aquí en el puro centro era el capitán de ese equipo y recientemente fue declarado benemérito de la patria. ¿Cuál equipo será ese? El Club Sport de Herediano. En aquella época, los primeros campeonatos, bueno, de los más conocidos estaban Heredia, que se fundió ese mismo año, Cartago, que se fundó en 1906, y Alajuela, que se fundó en 1919. Saprissa es un equipo más reciente, se fundó en el 37. ¿Ok? Bien, hasta ahí llegamos con este apartado del tema 3. ¿Ok? Ahora, algo importante. Lo que sucede en el resto del mundo afecta a Costa Rica. ¿Ok? El modelo económico que tenía Costa Rica eh, era el modelo agroexportador. ¿En qué se fundamentaba ese modelo económico? ¿En qué productos de exportación? Y quiero que analicen la pregunta. ¿En qué productos de exportación y qué debilidades tenía ese modelo? Piénsenlo y me contesten. Les voy a dar una pista. Recuerden la imagen que vimos al inicio. ¿Cuáles eran los productos que habían ahí? Igual me pueden contestar por el chat como contestaron recientemente Ilinet y Naidali y Norma. El café y el banano. Muy bien, Naidali. Naidali, ¿por qué ese modelo es vulnerable? ¿De qué depende ese modelo económico? ¿Es dependiente? Y si es dependiente, ¿de qué es dependiente? Ahí es donde yo quiero que ustedes aterricen el análisis. Bien, Ilinet, ¿el comercio con quién? ¿O con quiénes? Con Europa y Estados Unidos. Excelente, excelente, Gabriela, con Europa y los Estados Unidos. Ok, no me apague el micrófono. Europa y Estados Unidos en 1914, ¿qué estaban haciendo? En 1914 y 1918 estaban ellos. En guerra. Correcto. Si usted está en guerra, usted no le es tan necesario comprar café y banano. ¿Qué compra usted? Armas. ¿Verdad? Su economía se cierra. ¿Por qué? Porque hey, estamos haciendo una inversión muy grande, estamos haciendo una apuesta muy grande. Hacer una guerra es carísimo. Es carísimo. Entonces, evidentemente, Costa Rica tenía tres mercados de exportación, el inglés, el alemán y el de Estados Unidos. ¿Ok? En la Primera Guerra Mundial se queda sin dos de los tres mercados de exportación. Se queda sin el mercado inglés y se queda sin el mercado alemán. Eso eventualmente va a generar una crisis muy importante, una crisis que ahora nos suena muy familiar también esta palabra, crisis fiscal. Eso quiere decir que no ingresan la suficiente cantidad de recursos
al país. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos el modelo agroexportador. El modelo agroexportador se fundamenta en la exportación de café y banano. ¿Ok? Es más, véanlo aquí en la página 147. Leo de el penúltimo párrafo. ¿Ok? Penúltimo párrafo, ¿verdad? Página 147 dice: la dependencia de la economía costarricense hacia el café y el banano, que eran los dos productos agrícolas más importantes, generó una importante riqueza repartida de manera muy desigual, pero a la vez hizo que el país fuera dependiente y sensible ante los vaivenes de la economía de mercado y de los precios internacionales fijados para los productos. Es decir, el precio del banano no lo pone el vendedor, lo pone el comprador, ¿ok? Por medio de cuotas. El café y el banano, al no ser productos alimenticios básicos, eran consumidos como postres y dependían de la estabilidad económica de Europa y Estados Unidos para ser vendidos con éxito. Por lo tanto, cuando se experimentaba una crisis a nivel internacional, la economía se veía severamente afectada y eso ocurrió en la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Entonces, la Primera Guerra Mundial llega a generar una crisis que es desarrollada o que es abordada por Alfredo González Flores. Vamos a detenernos un toquecito para hablar de este señor en el billete de 5,000 sale. Este hombre es una excepción dentro del modelo liberal. ¿Ok? ¿Cómo llega González Flores al poder? ¿Ok? Anteriormente a la llegada de este señor se habían desarrollado por primera vez las elecciones con voto directo. No secreto, pero sí directo, ya no censetario. Es decir, todos los hombres mayores de 21 años votaban. ¿Ok? Tomen eso en cuenta. Ok. Vamos a la página 148. Dice: la administración de Alfredo González Flores reunió una serie de características que convirtieron en un gobierno particular en la Costa Rica de inicios del siglo XX. Sobresale la manera en que se obtuvo el poder, pues debe recordarse que las elecciones de 1913 era la primera vez que se ponía en práctica el voto directo en el país. El voto continuó siendo público, pero con la diferencia de que quien votaba tenía el derecho de seleccionar por él mismo al candidato de su preferencia, sin que alguien interviniera en el momento de marcar la casilla. Esta medida produjo incertidumbre entre los miembros de los diferentes partidos, pues de influencia incluso la manipulación que con anterioridad lograron realizar en el de su voto. A partir de entonces se dificultó. Asimismo, estas reformas se estipuló que si ningún candidato tenía el respaldo mayoritario, entonces el Congreso elegiría al presidente. Es decir, se tenía que llegar a cierto porcentaje, pero si nadie obtenía esa mayoría calificada, entonces son los diputados del Congreso los que eligen. Y eso fue lo que pasó. En las elecciones participaron 3 candidatos: Rafael Iglesias, que ya habíamos visto antes, por el Partido Civil; Máximo Fernández, por el Republicano; y Carlos Durán, por el Unión Nacional. Ninguno obtuvo la mayoría. Entonces, el Congreso, leo en el párrafo segundo de la 149, después de varios pactos y conversaciones, Máximo Fernández y Carlos Durán deciden renunciar a sus opciones, mientras que el Congreso rechazó que Iglesias volviera a gobernar. Entonces, entre los posibles candidatos que estaban en la papeleta como designados, digamos, como designados a vicepresidente, así decirlo, estaba Alfredo González Flores, quien contó con el apoyo de Máximo Fernández y Carlos Durán. Y el Congreso lo eligió presidente. ¿Ok? Él no estaba directamente para ser presidente. Era un muchacho joven, era un abogado proveniente de Heredia. Y este muchacho, tal vez los liberales, ¿verdad? Los políticos con más escuela, ¿verdad? Con más experiencia en aquella época, dijeron, bueno, la verdad es que es un muchacho joven, tal vez nos hace caso. ¿Ok? El asunto es que este señor fue muy adelantado a su época. Él llegó como tercer designado y tuvo una postura reformista. ¿Qué es el reformismo? El reformismo lo que plantea es la intervención del Estado en lo social, en lo económico. Los liberales no. ¿Qué es el liberalismo? Dejar hacer, dejar pasar. La economía se regula sola. Esa es la teoría. ¿Ok? Entonces, este señor
en el contexto de la guerra, desarrolló una reforma tributaria, una reforma bancaria y una reforma educativa. ¿Ok? Costa Rica tenía una crisis fiscal. ¿Por qué? Porque no exportaba. ¿Cómo es que Costa Rica gana con las exportaciones? Cuéntenme un poquito. Si yo soy un exportador, ¿por qué con mis exportaciones el país gana dinero? ¿De dónde sale mi dinero para el país? Impuestos. Correcto. Específicamente de aranceles. ¿Dónde se pagan los aranceles? En las aduanas. De donde salen los materiales, donde salen las exportaciones, ahí es donde están los aranceles. Entonces, acá tenemos que González Flores estableció una serie de reformas, dentro de las que destacan de impuestos directos, como por ejemplo impuestos sobre la renta. ¿Qué es la renta? La plata, lo que usted gana. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la cantidad de dinero que a usted eh, le paguen, este, o de la cantidad de dinero que usted tenga, así le van a cobrar el impuesto. También estableció un impuesto territorial. ¿Eso qué es? Un impuesto a las propiedades. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo una propiedad que tiene 1 hectárea. La 1 hectárea son 10.000 metros. Pero resulta que para la municipalidad, yo tengo esa hectárea inscrita como un terreno de 1.000 metros. ¿Ok? Por ponerles un ejemplo así muy sencillo. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que yo estoy pagando 9 veces menos impuestos de los que yo se supone que tendría que pagar. Entonces, para poder cobrar bien esos impuestos, se crea una ley de formación de catastro y una oficina de catastro. Entonces, la ley de formación de catastro lo que hace es justamente regularizar todo el tema catastral. ¿Ok? ¿Qué es el catastro? El catastro, la oficina de catastro es esa oficina en la municipalidad, ¿verdad? O en el registro nacional donde dice, bueno, esta finca es de fulano de tal, ¿verdad? Mide tantos metros, va de aquí a acá, y el vecino es este y el otro vecino es este. ¿Ok? Entonces, esa oficina de catastro lo que hace es llegar a donde estoy yo con mi finca de 10.000 metros y decirme, ah, mira, es que aquí dice que son 1.000, pero usted tiene 10.000. Entonces vamos a hacer una revalorización de su propiedad y usted va a pagar eso. ¿A qué sectores de la sociedad afectaban principalmente eso? A la gente, digamos, con mayor poder adquisitivo. ¿Verdad? Entonces, eso, pues obviamente generó muchas resistencias. El lema de González Flores, que eso también lo hace muy adelantado a su época, era que el rico pague como rico y que el pobre, pobre. Además, estableció un impuesto de contribución territorial. Esto era más o menos así. Digamos que Sasha tiene un terreno y ese terreno tiene una servidumbre, ¿verdad? Esa servidumbre es como de tierra o de lastre y no tiene electricidad, ¿ya? Es ahí un lote, tal vez un charral o un potrero, lo que sea. Resulta que Sasha de ahí comienza a invertir ahí y el asunto comienza a desarrollarse, ¿verdad? Ya no es tan potrero, ya empieza a ser como una zona más residencial. Entonces, el Estado viene y hace una entrada para una, ¿verdad? Una entrada residencial y pone electricidad, ¿ok? ¿Qué pasa con su terreno a partir de esas reformas, Sasha? No se amplía, se valoriza. ¿Por qué? ¿Cómo se llama eso cuando algo tiene valor y ahora tiene más valor?
Eso se llama plusvalía. ¿Ok? La plusvalía, eso es que el terreno que usted tenía, primeramente, ahora tiene más valor. No porque usted haya invertido mucho, sino porque la inversión que hizo el Estado hizo que generara valor. Eso pasa mucho ahora con los terrenos, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, en esas zonas desamparados, muchas zonas en San José o en el Valle Central, volvemos a lo mismo, eso en algún momento fue el cafetal, cuando eso era cafetal nadie daba un 5 por eso, pero eventualmente, como la población va creciendo, van aumentando servicios, se van asfaltando calles, van generándose, no sé, servicios como bancos, CEBAIS, etcétera, escuelas y demás, la tierra va valiendo cada vez más. ¿Ok? Bueno, el asunto de esta ley es como usted, ¿verdad? Este impuesto de contribución territorial, como usted está siendo beneficiado por esta ley, ¿verdad? Por esta contribución territorial, entonces el Estado, a usted, como usted va a ganar más plata, el Estado le va a pedir una colaboración para hacer esas reformas. ¿Ok? Otra medida que aquí no se menciona son las tercerillas. ¿Eso qué quiere decir? De que el Estado no tenía plata para pagarle a los funcionarios públicos. Entonces se les dijo, bueno, se les va a retener una tercera parte y después cuando ya haya plata se les va a devolver. Nunca se les devolvió. ¿Por qué nunca se les devolvió? Porque este señor gobernó de 1914 a 1917. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasó con Alfredo González Flores? Con su gobierno. ¿Qué hubo ahí? Ahora temprano lo mencionaron. ¿Qué hubo con González Flores? Un golpe de Estado. Muy bien, Norma. Bien, Sasha. Un golpe de Estado. ¿Ok? Otra reforma muy importante fue la creación del Banco Internacional de Costa Rica. Esto afectó sobre todo a las personas que tenían capacidad de emitir monedas. ¿Ok? Los bancos, antes de la nacionalización bancaria del 48, eran casi todos bancos privados. ¿Ya? Entonces, los que podían emitir monedas eran justamente los bancos privados, ¿verdad? Que eran parte, digamos, de estas mismas personas, ¿verdad? De estos grupos poderosos, ¿verdad? De estas élites económicas. Y pues eso les va a generar pensiones y se crea la Escuela Normal Superior. La Escuela Normal Superior es donde se forman los maestros. Ok, vamos a 1920, 1917. El secretario de Guerra y Marina de Alfredo González Flores, Federico Tinoco Granados, da un golpe de Estado, como bien mencionan Maidali, Norma y Sasha, y producto de este golpe de Estado, González Flores es eliminado del poder, ¿verdad? Lo quitan del poder y al principio, el golpe de Estado, el movimiento de Tinoco, sí había tenido cierta popularidad. ¿Por qué? Porque de ahí habían funcionarios públicos que, por ejemplo, y estaban molestos justamente por el tema de por el tema eh, de esta cuestión de las tercerillas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? También no era muy popular porque de ahí él llegó al poder no por vías, ¿verdad? No por elección, digamos, del resultado de las elecciones, sino por el tema de que fue electo por el Congreso. ¿Ok? ¿Quiénes apoyaron este golpe de Estado? La oligarquía económica en contra de las reformas, los banqueros privados sin el monopolio de la misión, los intereses petroleros, que habían un interés de explotar petróleo en Costa Rica, y este señor, Federico Tinoco, y su hermano, José Joaquín, desarrollaron pues toda una persecución en contra de sus opositores políticos. Uno de los elementos más importantes fue el caso de el maestro Marcelino García Flamenco. Anteriormente, en este golpe de Estado había sido eliminado, había sido asesinado el periodista Rogelio Fernández Güell.
Marcelino García Flamenco había redactado un documento, estoy en la página 153, donde mostró su indignación sobre la forma de gobierno de Tinoco. Y dice así, leo textualmente de la página 153. Soy salvadoreño y he vivido 3 años en Costa Rica dedicado a la educación popular. En febrero último vine a Buenos Aires de Poza a servir a la escuela de la localidad y habiendo guardado prudente neutralidad en el país hasta el 15 de marzo, me declaro en mi calidad de hombre honrado enemigo franco del gobierno de los señores Tinocos. Recuerden que era Federico y el hermano, que autorizan el asesinato de don Rogelio Fernández Güell, Carlos Sancho, Jeremías Garbanzo, Ricardo Rivera, Salvador Jiménez y Joaquín Pérez. Tinoco tuvo mala suerte en el sentido de que su gobierno nunca fue aceptado por los Estados Unidos. Eso lo vemos en la página anterior. Una vez que González Flores abandonó el poder, Tinoco lo reemplazó. Sin embargo, enfrentó un contratiempo. El presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, anunció su política de no reconocer gobiernos revolucionarios en América Latina. Con esta medida, el país del norte decidió no aceptar ninguna autoridad que llegara con la fuerza. Ante esta decisión, ¿qué fue lo que hizo Tinoco? Hacer una elección donde solo participó él. No, pero obviamente no aceptaron, ¿verdad? Esta medida. Uno de los sectores que más luchó en contra de este golpe de Estado de Tinoco fueron las maestras. Entre esos, la figura preclara de María Isabel Carvajal Quesada, mejor conocida como Carmen Lira. Leo aquí en la página 154. Las compañeras, una pregunta, hablando un poco de esto. ¿Ustedes recuerdan el nombre que tenía antes el barrio chino? ¿Cómo se llama ese sector de San José? A donde estaba el barrio chino. El paseo de los estudiantes. Ajá, ¿por qué se llama así? Ah, no sé. Vean por qué se llama así. Seguimos en la página 154. Aquí nos viene hablando de qué pasó con todo este tema de la golpe de Estado y demás. Estos asesinatos, aunados a las medidas represivas que implementó Tinoco durante su administración, así como el no reconocimiento de Estados Unidos del régimen tinoquista, aumentaron el descontento de los costarricenses. La efervescencia se incrementó cuando el único periodo de oposición, el imparcial, fue obligado a cerrar. Una característica de los regímenes autoritarios es el no respeto a la libertad de prensa. Fue obligado a cerrar y al tiempo que la información se consolidó como el principal periódico del país. El periódico de la información era el periódico del dictador. Como consecuencia del descontento, las maestras y los estudiantes manifestaron su inconformidad. El 13 de junio de 1919 se produjo una gran movilización popular en San José. Las oficinas de la información fueron atacadas y quemadas por un grupo de manifestantes opuestos a la dictadura, entre los que se encontraba la escritora Carmen Lira. El conjunto de presiones forzaron a los tinocos a renunciar y su decisión de abandonar el país en agosto de 1919. Sin embargo, José Joaquín no lo logró, ya que fue asesinado pocos metros antes de su casa. Debido a lo anterior, el cargo presidencial quedó durante 8 días en manos de Juan Bautista Quirós. Sin embargo, desde Estados Unidos, el presidente Wilson ordenó al Departamento de Estado que notificase vía telegrama al señor Quirós el no reconocimiento de su gobierno. Por lo que se le solicitó depositarle el mando al licenciado Francisco Aguilar Márquez. Una vez que Quirós abandonó el poder, se derogó la constitución redactada durante Tinoco y de manera seguida Aguilar ascendió al poder, que se mantuvo hasta mayo de 1920. Para entonces se retornó al juego político electoral. En 1920, quien va a asumir el poder en Costa Rica, quien asumió el poder después de este impasse, luego de la dictadura de Tinoco, fue el general Julio Acosta. Este señor era uno de los que había sido
eh, atacado o exiliado más bien durante el gobierno de Rafael Iglesias Castro. ¿Ok? Entonces, ya a partir del gobierno de Julio Acosta, ya tenemos cierta estabilidad política. ¿Ok? Hasta, como les digo, hasta 1949. ¿Cómo es la estructura política en Costa Rica durante este periodo? Bueno, económica, perdón, socioeconómica. Vamos a tener una mayor militarización de la mano de obra, es decir, la mayoría de las personas, habitantes, son peones agrícolas, nosotros son obreros, medianos y pequeños productores y exportadores y mineros. Tenemos el desarrollo de obras de infraestructura, por ejemplo, electricidad, teléfonos, puertos, y la economía seguía siendo dependiente del café y el banano y vulnerable a las fluctuaciones internacionales. Es decir, eso no cambió. Con Julio Acosta vamos a tener, ahora sí nos vamos para el tema 3, una estabilidad política luego de la dictadura. Acá vamos a tener algo muy importante a partir de la década del 20, o no a partir de la década, pero aquí se consolida más, comienzan a surgir partidos políticos de tinte más ideológico. ¿Ok? Hay algo muy importante y es que anteriormente, o en aquella época, lo común era que los partidos políticos fueran personalistas, es decir, el partido político cambiaba de eh, ideología, si se quiere, entre comillas, al son del candidato de turno. ¿Okay? No existía como tal un partido que usted diga, estos son comunistas, estos son liberales, estos son socialdemócratas, sino que eran partidos que existían en función del candidato. ¿Okay? Nada más les pido que me den 30 segundos, me refresco un toquecito la garganta y continuamos. Ok, gracias por esperar. Bien, he mencionado el tema de los partidos políticos. A partir de la década de 1920, a partir de este periodo, comienzan a crecer y a actuar nuevos actores sociales. ¿Okay? Estos nuevos actores sociales van a tener influencia de ideas provenientes de Europa, por ejemplo, de movimientos socialistas, comunistas, anarquistas, que vienen a cuestionar ese modelo económico y político liberal. ¿Ok? Porque este modelo liberal pues es un movimiento desarrollado desde un grupo, desde una élite política, económica, intelectual también, y que pues deja fuera, o digamos que se beneficia de grandes mayorías de personas, muchos pues, trabajadores y demás, que tenían que sufrir, digamos, las consecuencias negativas de este modelo. Por poner un ejemplo, los trabajadores de las naranjas. Entonces, Julio Acosta, como una característica de su gobierno, fue el enfrentamiento con Panamá, el tema de la guerra de Coto. La guerra de Coto fue un conflicto que se desarrolló, pues, donde el país pues, está a perder parte del territorio, ¿verdad? Toda esta región que está por acá, pues era territorio costarricense y pues se perdió después de la guerra de Coto.
También en 1923 se crea el Partido Reformista de Jorge Bolio, quien había sido sacerdote, y él se alía con Ricardo Jiménez, con lo que se da la aprobación del voto secreto y la jornada de 8 horas, la jornada de trabajo de 8 horas. Y se crea un Nacional Electoral. Este Consejo Nacional Electoral es muy importante. Vean lo que dice aquí la letra pequeña. Mayor control del Ejecutivo sobre el aparato electoral. ¿Quién es la cabeza del Poder Ejecutivo en una república? ¿Quién encabeza el Poder Ejecutivo? Correcto. Entonces, ojo a esto, Norma y compañeras. Si el control del Ejecutivo sobre el aparato electoral se ejerce, eso quiere decir que el presidente va a tener control del aparato electoral. Y el aparato electoral lo que decide es quién gana las elecciones, ¿cierto? Entonces, eso es muy, muy importante para lo que vamos a ver en la última tutoría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si eso se establece de esa manera, eso quiere decir que las elecciones, así como que muy, 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 muy transparentes no van a ser. ¿Ok? Eso era una práctica común en aquella época, el fraude electoral. En 1928 y 32 gobierna nuevamente don Cleto González, enfrentó una crisis productiva producida por la depresión de los años 30 y por primera vez Costa Rica se declara en moratoria del pago de la deuda externa. ¿Ok? Y aquí vamos a ver el tema de la cultura política, los partidos políticos y el fraude electoral. Página 170. ¿Ok? Entonces, el Partido Comunista en Costa Rica se funda como una alternativa a los movimientos liberales. ¿Ok? Acá tenemos un elemento muy, muy importante y es este señor que está acá. Este señor se llama Carlos Luis Fallas y Baja. Él era de profesión pero se fue metiendo dentro del movimiento o, comunista y dentro de los movimientos sindicales. Esto es otro elemento importante que hay que recordar. En Costa Rica, los primeros movimientos sociales, las manifestaciones de grupos de trabajadores, fueron hechas por ejemplo, zapateros, panaderos, tipógrafos y herreros, ¿ya? No necesariamente eran empleados públicos, algunos eran trabajadores del sector privado, pero que tenían el derecho a sindicalizarse. Ahorita usted en Costa Rica tiene ese derecho, pero es un derecho que está no del todo resguardado. ¿Por qué? Porque si usted trabaja en el sector privado y de repente quiere sindicalizarse, ¿y qué sucede? ¿Ok? Es algo importante. Este señor, Carlos Luis Fallas, comienza o desarrolla un movimiento de 1934 en la huelga bananera. ¿Ok? Finalmente, entre 1936 y 1940, León Cortés Castro asume el poder, es anticomunista, desarrolla muchas obras de infraestructura, por eso su gobierno se le conoce como el de la varilla y el cemento, y se decía que era Cortés con los ricos y León con los pobres. Ok, entonces, para finalmente ya llegar al tema de los nuevos actores sociales y los sindicales. Tenemos dos figuras muy importantes, dos figuras que van a marcar una ruptura y que pues tuvieron un papel fundamental en la historia del país en el movimiento feminista. Una es Carmen Lira y la otra Yolanda Oromuno. Yolanda Oromuno cuestionaba ya desde la primera mitad del siglo XX todo el mercado y pues ella, de hecho, México, ya no, en Costa Rica. Y María Isabel Carvajal o Carmen Lira fue una educadora que también militó en el Partido Comunista. Muchos intelectuales y educadores de aquella época militaban en ese tipo de partidos y cuestionaban mucho el imperialismo, es este modelo económico liberal y demás, a lo que es la defensa de las grandes mayorías. Entre ellos, como mencionábamos a Carmen Lira. ¿Cómo empiezan los movimientos de trabajadores en Costa Rica? Ojo acá. Las primeras organizaciones gremiales que existieron eran organizaciones mutualistas. ¿Qué es esto?
Por ejemplo, digamos que yo tengo una zapatería y Norma tiene otra zapatería. Entonces, yo le voy a regalar a Norma unos cordones que me sobraron y Norma me va a regalar a mí unos ojales que me sobraron. ¿Ok? Estamos haciendo colaboración mutua. Entonces, de pronto nos reunimos entre gremios, ¿verdad? Entre personas del mismo gremio que nos dedicamos a lo mismo. ¿Ok? Siglo XIX, ¿verdad? Finales de los años 1800, a 1880, 1890. Para inicios del siglo XX, es decir, a inicios de los años 1900, se comienzan a formar asociaciones de trabajadores. ¿Ok? Esas asociaciones de trabajadores van a consolidarse en 1911 con el Centro de Estudios Sociales Germinal. Y habían figuras intelectuales de la talla de García Monge, Mardengo, que ayudaban a los trabajadores a entender un poco su rol de clase. Es decir, ustedes forman parte de una clase trabajadora, son una clase oprimida por una clase social acomodada económicamente, que es la clase burguesa. Todo esto es el tema de la lucha de clases que plantea Marx en el manifiesto comunista, desde la perspectiva marxista, ¿verdad? Este centro de estudios, en 1913, se conforma como la Confederación General de Trabajadores y se celebra por primera vez el Día del Trabajador en Costa Rica. El Día del Trabajador se conmemora el 1 de mayo por los mártires de Chicago, un grupo de trabajadores que fueron asesinados justamente por plantear derechos laborales como jornada de 8 horas. Esta Confederación General de Trabajadores se va a conformar como partido eh, posteriormente. Ellos, dentro de esta confederación, habían personas como, por ejemplo, Manuel Mora Valverde. Manuel Mora, ellos van a apoyar la figura de don Jorge Bolio del Partido Reformista, que se forma como partido político ideológico, ¿verdad? En 1923. Aquí hay un dato importante, la diferencia entre el reformismo y el reformismo plantea que es el Estado el que mejora las condiciones de las personas. Por ejemplo, en Costa Rica se ha alimentado mucho el social cristianismo. ¿Qué es esto? Bueno, que lo que es este carisma cristiano dentro de la sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, de que los trabajadores deben de tener lo mínimo para una vida digna, ¿verdad? Ese tipo de cosas fueron planteados por papas de la Iglesia Católica durante el siglo XIX, como el Papa Pío IX o por el Papa León XIII. Este partido se forma, don Jorge Bolio se alía con el partido de don Ricardo Jiménez, que vimos recientemente. Entonces los sectores un poco más radicales lo abandonan y forman en 1929 la Asociación Revolucionaria de la Cultura Obrera OAR. Vean esta palabra, revolucionaria. ¿Por qué? Porque el camino para llegar el socialista era la revolución. Como de hecho había sucedido en la Unión Soviética, bueno, Rusia y posteriormente fue la Unión Soviética. Este partido finalmente se conforma como Bloque Obreros y Campesinos en 1931 y para 1942 cambia su nombre a Vanguardia. Su principal líder fue Manuel Mora. ¿Okay? Y este periodo nos va a llevar a lo que es ya la década del 40 y las grandes reformas sociales. Pero eso lo vamos a ampliar en la siguiente clase. ¿Okay? Ya para la próxima clase vamos a ver lo que es del 1940 en adelante. Es decir, de la página 193 al final. Eh, ¿Alguien tiene alguna consulta respecto a temas de la plataforma? Voy a detener la grabación aquí.